no sé, Gabriela, por favor, que ahora ella asume la moderación de la primera conferencia que viene a continuación para presentar a nuestro invitado de lujo. Si quiere arrancar inmediatamente o quiere que nos tomemos unos minutos de receso y en -5 arrancamos. Gabriela, adelante, por favor. Sí, bueno, yo creo que la gratitud es lo que pesa primero acá. Todas las palabras han subrayado esta palabra, este valor que es fundamental, ni duda cabe, porque a partir de la gratitud se expanden energías que reproducen y multiplican bienestar. Entonces, gracias. También quiero agradecer a Arturo Beltrán, que está presente. Él es oficial nacional de programas y proyectos de la cooperación sueca en Bolivia, que se ha dado el tiempito, al igual que cada uno de ustedes por ser parte de esta inauguración. Yo creo que continuamos porque estamos ya absolutamente conectados con lo que significa el desarrollo y también por un factor tiempo. El doctor Joseph Redorta, que está en Barcelona, en Madrid, está con 5 horas de diferencia. Ahorita son casi cerca de la medianoche. Así que nuestros respetos, doctor Redorta, por haber aceptado el desafío de desarrollar la cátedra a medianoche allá en Barcelona. Entonces, millón de gracias. Bien, comencemos entonces. Tengo el gusto de presentar al doctor Redorta. Voy a hacer una breve síntesis de su biografía, pero antes quisiera, por favor, dar algunos desarrollos metodológicos de lo que va a significar la cátedra, ¿no? Como ya lo anticipó Sergio, tenemos más de 400 participantes que se han inscrito y a todos los que logren un 60% de participación, es decir, de las 12 sesiones que va a ser el curso, participen en 7, se les va a entregar un certificado de participación, ¿no? ¿Cómo vamos a verificar si han participado o no? Pues se va a enviar después de que concluya cada exposición, tenemos media hora para preguntas, retroalimentarnos, comentar un poco. En ese tiempo vamos a enviar una breve evaluación que tiene básicamente 3 preguntas que tienen que ver con la exposición, con la temática y con alguna otra consulta que para nosotros va a representar como un dato significativo respecto al desarrollo de la cátedra, respecto al perfil de los participantes, en fin. Entonces va a ser una pequeña evaluación, muy cortita, no va a tomar ni 20, 25 segundos, porque es una escala Likert, súper facilita, les vamos a pedir que nos ayuden con eso, ¿no? También luego de la exposición, como les decía, que va a durar más o menos 1 hora, hora 10 minutos, van a haber preguntas. Abajo en la parte inferior del Zoom tenemos el recurso de preguntas, así que pueden aplicar, clicar en ese globito que dice preguntas y respuestas para que nosotros los moderadores podamos recibir sus consultas. Caso contrario, si no logran ubicar la parte inferior, pues el chat aquí ya está habilitado y aprovecho para saludar a Yacuiba, Frontera del Sur, algunos comentarios que ya han ido surgiendo, aplaudiendo la iniciativa, planteando también algunas posiciones, así que bienvenidos en el sector de preguntas para que podamos intercambiar precisamente este espacio y se convierta en un escenario de diálogo. Y finalmente queremos agradecer a Televisión Universitaria de Tarija, que está transmitiendo y va a transmitir cada una de las 12 sesiones que significa esta cátedra Tarija Dialoga, ¿no? Y eso es un plus. ¿Por qué? Porque va a lograr precisamente llegar a través de sus ondas televisivas a otros lugares que probablemente las redes sociales no puedan permitirse. Pero al mismo tiempo decir que estamos transmitiendo por el Facebook del DICID, el Facebook de IDEA y de UNIR, y también por los medios sociales de estas instituciones, ¿no? Las redes sociales. Entonces, eso en cuanto a información metodológica, información logística, operativa de lo que significa esta cátedra. Bien, sin más, vamos a ceder la palabra del doctor Redorta. Quiero brevemente presentarles al doctor Redorta. Él es abogado con una larguísima trayectoria profesional, ¿no? Él es doctor en psicología social, además, por la Universidad de Barcelona, y cuenta con varios estudios, posgrados, másters, diplomados. Destaca, por ejemplo, sus posgrados relacionados con psicología social, ¿no? Es experto internacional en gestión de conflictos y es uno de los autores de las firmas autorizadas referente en cuanto a la publicación de textos, libros, artículos que hacen, que son la referencia, ni duda cabe, para quienes
nos dedicamos o quienes optamos por precisamente apostar a la construcción de paz, apostar a la gestión constructiva de conflictos. Él además ha asesorado a la red temática de educación, cultura de paz y construcción democrática, que fue constituida por la Red Territorial de Ciudades Educadoras en España. Tiene en su haber 14 libros que son fundamentales, ni duda cabe, para el conocimiento, para adentrarnos en el conocimiento de lo que es el episodio, el epicentro de los conflictos, en los actores, en fin, realmente nos sentimos profundamente orgullosos de tenerlo en este espacio. El doctor Redorta ya estuvo en Bolivia hace por lo menos unos 13 años, ¿no, doctor Redorta? En el cuarto Congreso Mundial de Mediación, así que ya conoce nuestro país, se ha empapado en ese momento de esa coyuntura, y durante este tiempo, 2 semanas que hemos estado interactuando, pues ha estado viviéndose de información respecto a lo que es nuestro país, así que tenemos el gratísimo placer de recibirlo, doctor Redorta, bienvenido y muchísimas gracias por su apertura y por estar acá y por ser. Adelante, por favor. Ahora. Perfecto. Ahora sí, adelante, por favor. ¿Cómo mandan las máquinas? Cancelar, silenciar ahora. Parece mentira. Bueno, muchísimas gracias por estas tan amables palabras, Gabriela. La verdad es que es un placer participar de esta reunión, donde, entre otras cosas, ha desaparecido un océano. Uno ya se siente en medio, digamos, de la gente, que así hay que agradecer, además de a todas las personas que han contribuido a este evento, hay que agradecer a Zoom que nos permita estas experiencias, de alguna manera, por muy virtuales que sean. Sin duda, necesito dar las gracias a la Fundación UNIR por invitarme. Es un placer y un honor también para mí. Sin duda, también a las universidades que han trabajado conjuntamente. Eso no se ve demasiado tampoco, no se ve demasiado. Se ven redes horizontales, pero así en sitios así tan específicos ya tiene mérito. La cooperación sueca que lo está apoyando, IDEA, y a todos los participantes, porque ellos son realmente las personas a las cuales hay que dirigirse y hay que empatizar con ellas de manera intensa. Me ha encantado el doctor Ferrufino hablar al dirigirse a los rectores, dando las gracias a todos, al movimiento Tarija Dialoga. Y eso me ha encantado porque me ha demostrado que ella tiene personalidad. Es decir, ya hay algo más ahí. Y ahora que tengo el logo aquí, que lo estoy viendo, pues claro, eso supone, cuando se llega a un logo, supone que hay una ideología, no en el sentido político, sino en el sentido de suma de creencias, que hay un programa y luego la expresión de esto es un logo. Por lo tanto, hay ya una labor de síntesis y por lo tanto se ha trabajado hondo. Y eso me parece muy importante. Yo solo puedo felicitarles y ser consciente de que hay un sesgo importante, que es el sesgo que en psicología le llamamos el sesgo actor-observador, es decir, que no se ven los toros igual desde la barrera, que no es lo mismo jugar al fútbol que ver el fútbol por la televisión, y por lo tanto seguramente cosas de las que voy a decir, en fin, pueden chocar sobre todo en entornos tan diversos como son Bolivia. Yo voy a hablar, porque me lo han pedido así, de que hable de las condiciones para un diálogo, pues, sostenible en el tiempo. Tendemos a hablar de diálogo, pero olvidando problemas previos. Y mi exposición la he dividido en dos partes. Una que son las precondiciones para ese diálogo, que ustedes ya han arrancado, que ustedes ya han empezado, y como digo, tienen personalidad, pero que no podemos perder de vista porque los trenes también descarrilan, por decirlo de alguna manera. Y luego, ¿cuáles son esas condiciones específicas que nos ayudan a que las cosas salgan bien? Yo digo, hay que trabajar, pero también hay que tener suerte, ¿no? Lo de Picasso. Picasso decía, ¿cree usted en la inspiración? Sí, pero que me pille trabajando. Bueno, pues ustedes ya están trabajando y entonces ya nos vendrá la inspiración. Hace
hace 10 años, en el 2010, me invitó la Asociación de Directores de Recursos Humanos de Argentina a dar la conferencia inaugural de su congreso anual, y me pidió una cosa que de momento me sonó muy extraña. Es decir, bueno, ¿cómo me vienen a buscar a mí habiendo gente en Argentina y con toda Latinoamérica hay gente muy preparada? Dice, es que queremos que nos hables de cosas distintas. ¿Ah, sí? Cosas distintas. ¿Y qué es de lo que quieren que les hable? Dice, del contrato social. Y yo dije, ¿contrato social? Ruso, 1600. ¿Pero esto qué se dice? Sí, queremos hablar del contrato social del siglo XXI. Y entonces ahí me voy a preparar toda una conferencia, me voy a poner al día de todo lo que era la cuestión de las relaciones trabajo, empresa, trabajador, y enfocarlo de cara a dónde estamos. Han pasado 10 años y pico. No voy a hablar de eso, voy a hablar solo de una conclusión para ver más claro después qué tipo de contrato social les voy a plantear. Finalmente, a ellos les dije, resumiéndolo en una fórmula casi matemática, el siglo XX ha sido pues actividad, es decir, trabajo, más obediencia, igual a salario. El siglo XXI es distinto. El siglo XXI es actividad, más creatividad, más obediencia relativa, igual a salario o compensación, que le llaman ellos, más desarrollo personal. Las nuevas generaciones, y me dirijo a los jóvenes, tienen derecho a que en sus organizaciones se desarrollen personalmente de manera satisfactoria. Y eso es el signo de los tiempos, el siglo XXI. Por eso hay que establecer, cuando uno habla del diálogo, hay que decir, diálogo, pero ¿para qué? Y el diálogo se tiene que basar en unas relaciones de justicia social. Esa es la verdad. Y quiero serles muy claro. Hay que mejorar las condiciones en general de la sociedad para que se pueda hablar en plan de mucha más igualdad de la que hay en nuestras sociedades. Y no hablo solamente de Latinoamérica, hablamos del mundo en términos generales. Cuando decía, pues, entrando ya un poco en materia, que hay unas precondiciones, la primera es que necesitamos comprender más todo lo que son las relaciones de poder. Eso es absolutamente fundamental. Hay dos maneras de conseguir las cosas. Por la fuerza o por la persuasión. Pillo esto y me lo tomo y es mío, o te convenzo para que tú me lo des. A lo largo de la historia, los conflictos se han resuelto siempre en tres vías: la fuerza, el derecho y la palabra. Eso se ha ido alternando, unas veces ha dominado una cosa, otras veces ha dominado otra. La fuerza siempre está, lamentablemente, en la historia de la humanidad, o sea, la guerra es un hecho histórico, incluso, ¿no? Claro, cuando utilizamos la fuerza, utilizamos muchos recursos. Entonces, el derecho nace para evitar precisamente el uso de la fuerza. ¿Qué sucede cuando el derecho se deslegitima? Como está sucediendo en nuestras sociedades. En términos generales estoy hablando ahora. Pues que el derecho no cumple su función. Y cuando el derecho no cumple su función, tenemos un problema. Porque regresamos a la fuerza. Pero si el derecho cumple su función, podemos ir más para allá, que es poder hablar las cosas con la palabra. La palabra tiene más fuerza que un átomo de uranio. Fíjense, si yo les digo cáncer, eso mueve emociones profundas. Si yo les digo puta, eso mueve emociones profundas. En todos los ordenamientos jurídicos hay limitaciones al uso de la palabra. Todos los delitos de injurias, todos los delitos de calumnias, etc. ¿Por qué? Pues precisamente porque mueve emociones muy profundas. Pero
de la misma manera que las puede mover negativamente, las puede mover positivamente. Entonces, que ustedes se lancen a usar la palabra, eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque la palabra implica reconocimiento del otro. Ponerlo, arreglar un poquito la asimetría de poder. Cuando el otro se sienta a negociar, cuando el otro se sienta a hablar, ya nos hemos puesto a un nivel importante. Hay ahí una cuestión de reconocimiento muy importante. Y cuando hay esa asimetría de poder, se reduce, entonces se pueden intercambiar significados y se producen resultados. El poder puede ser, voy a insistir un poquito en esto, el poder puede ser de varias clases. Por ejemplo, el poder amenazador, el palo, ya está. Que venga la policía. Que venga la policía. El poder compensatorio, el poder del dinero. Te doy esto a cambio de... Y no solamente el dinero, se puede compensar muchas cosas. El poder de los símbolos. La cruz tiene poder. La media luna tiene poder. La marca Coca-Cola tiene poder. Naturalmente que lo tiene. Y luego hay un poder que no lo tenemos infrautilizado y que es muy oportuno en la situación boliviana y en todas las situaciones sociales, que es el poder del afecto. He visto por ahí en los documentos de Tarija Dialoga, Tarija es una ciudad amable. Eso es muy importante, eso es un capital, hay que potenciarlo eso. Decía Kenneth Gergen, que es un psicólogo social de referencia norteamericano, decía, ¿tiene poder mis hijos sobre mí? Dice, sí, tanto que tienen de poder. Dice, como hasta que tiene poder el perro, que lo tengo que sacar a orinar cuando él quiere y no cuando a mí me va bien. Ese poder del afecto, ese ser capaces de ir un poquito más allá, ese poder de la empatía hay que potenciarlo. Y luego, naturalmente, pues está también pues, el poder de las redes, el poder de los nudos, el Big Data, es poder. Entonces, esas distintas combinaciones de poder hay que tenerlas muy presentes y hay que profundizar con ello. En el año 2006 me invitó el Parlamento de Perú a darles una explicación que fue larga, de 4 horas, a todos los diputados en la legislatura de Humala para hablar sobre los problemas políticos específicamente desde estas perspectivas, a raíz de un libro que publiqué que se llama El poder y sus conflictos, ¿no? Bueno, además de esas clases de poder, el poder tiene unos efectos. Yo me voy a parar en 2. El poder produce obediencia. Haz esto y produce dependencia. Pero también produce reactancia psicológica. No nos gustan que nos manden. Nos oponemos. Los niños, cuando no quieren comer, están tanteando ya la relación de poder. No quiero. Pero ¿cómo es que no quieren? Pues no quiero. Pues ya saben que de alguna manera están estableciendo cuál es su margen de maniobra. A eso se le llama reactancia psicológica. Y luego hay un aspecto muy importante, que es la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un fenómeno que estudió Seligman, que es ese fenómeno en el cual dice, no, total, ¿para qué implicarnos si al final no sale nada nunca? Si al final no se resuelve nada. Si al final no somos capaces de... Si esto ya lo hicimos, esto ya lo intentamos. Y eso le va muy bien a mucha gente en muchas circunstancias. Cuando nos dejamos llevar por eso, por la indefensión aprendida, las sociedades se paralizan. Y por lo tanto, el hecho de que ustedes hayan tomado la iniciativa, esto me parece importantísimo. Importantísimo. Bueno, déjenme que deje el tema del poder porque hemos de avanzar mucho más. Yo veo que se pasan los minutos y esto es tremendo. Déjenme que les cuente un cuentecito que yo acostumbro a contar. Es la historia del carrito de la compra cuando vas al supermercado.
Vas al supermercado, al principio, los supermercados norteamericanos, pues que fueron cuando se inventó, los años 60 y demás, pues llegabas con tu carrito, tomabas tus productos, ¡pum!, y te ibas, pues si tenías un carro, un coche, pues lo ponías allí y ya estaba, ¿no? Entonces, había unos letreritos que decía, por favor, el carrito de la compra, déjelo usted determinado, ¿dónde lo ha encontrado? Y al principio la gente que es de muy buena fe lo hacía. Pero un buen día un señor tenía prisa, no lo dejó, vino otro señor y se la encontró por en medio, otro día, en fin, eso tiende a degradarse. Pusieron unos guardias de seguridad. Señor o señora, el carro se pone allí. Entonces, ¿creéis que eso era una buena experiencia de compra? No. ¿Y qué encontraron? Pues un mecanismo muy sutil. Con una monedita lo pones allí, donde ellos precisamente han decidido que se puede poner el carrito, vas allí, lo dejas, persuasión, ninguna necesidad de forzar nada. Bueno, pues las cosas en el ámbito comercial se hacen de esa manera, no tenemos por qué pensar que en el ámbito social se pueden hacer de distinta manera. Por lo tanto, una cosa que hay que comprender muy bien, fenómenos vinculados al poder. ¿Por qué? Porque detrás de esto siempre hay conflictos estructurales. ¿Qué son los conflictos estructurales? Pues esos que están cronificados de mucho tiempo, que nos hemos intentado resolver, pero que no se resuelven, porque la relación de poder a la que me refería pues está muy desequilibrada. Los conflictos estructurales tienen unas condiciones, es decir, se cronifican, es decir, están en el tiempo, duran muchos años, hay una cierta ideología detrás, hay esfuerzos que han fracasado y sobre todo hay una cosa muy importante, a mí me supera. Yo no puedo hacer nada frente a esto. Yo no puedo hacer nada porque esto depende de el otro. Es decir, se requiere sumar esfuerzos. Se requiere esfuerzos de muchos para avanzar en ese sentido. Y claro, cuando se produce un proceso de polarización y estamos volviendo a la influencia social, por lo tanto, las relaciones de poder, ¿qué pasa? Que los grupos se van separando. Se pasa de la cooperación a la competición. Y ahí se dan toda una serie de fenómenos. Como que aparece una distorsión importante de las comunicaciones. Ah, me ha dicho eso, ¿en qué sentido me lo ha dicho? Es decir, se va perdiendo la confianza de una manera significativa. Los estereotipos y los prejuicios se agravan. Si antes sí, pero lo dejábamos pasar, ahora no, mira, es que son así, es que son así. Si hablo de Estados Unidos diría, es que los negros son no sé qué. En algunos sectores, claro, en otros sectores no. Pero se agravan estos estereotipos y se tiende a destacarse un factor negativo. Por ejemplo, aquí en España, pues que sí, los inmigrantes tienen la culpa de muchas cosas. No es así, estadísticamente, pero se tiende a destacar eso. Y los grupos se autorrefuerzan, con lo cual se preparan para la lucha. Alguien ha hablado de lucha. Pues bueno, ese es un proceso competitivo vinculado a las relaciones de poder. Por lo tanto, la segunda cosa que hay que entender, perdón, que estoy resfriado, es que todos los conflictos de orden estructural, que son muchos, tienen unos medios de abordaje complejos. No son sencillos. No son sencillos, pero hay que abordarlos. Y hay que sumar muchas cosas. Y ustedes están en el buen camino. Una tercera cuestión, y estoy hablando de precondiciones, es el tema de las identidades. Hay que comprender más la identidad. Tenemos una identidad personal, cada cual la suya, y una identidad colectiva, como sociedades determinadas. Si sumamos, por ejemplo,
si yo me voy definiendo y digo, pues yo qué sé, soy varón, catalán, alto, viejete, etcétera, 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 vamos sumando y hay una serie de funciones que forman una cierta identidad. Los pueblos les pasa lo mismo, a las sociedades les pasa lo mismo. Mucho cuidado con las identidades. Están en la base de muchos problemas. Castells, un sociólogo de referencia, que ahora es ministro en España, por cierto, habla de que hay una identidad de resistencia, ustedes la tienen en el movimiento indígena, una identidad normalizada, es decir, asumida por los demás, esa identidad distinta. Lo puede ver, por ejemplo, en muchos sitios. Yo recuerdo ahora que estaba en Bristol, en Inglaterra, y estaba muy normalizado que hubiera gente de todos los colores, todas las razas, vestidos de toda la manera que quisieras, y ningún problema, en principio, al menos aparentemente, ¿no? Y luego hay una identidad proyecto. Esa es la buena identidad, la que nos lleva hacia el futuro, hacia un futuro común, porque las identidades son construcciones sociales. Por lo tanto, hay que pensar más para allá, para encontrarnos más para allá. Buscar aquello que nos une por encima de lo que nos divide. Y lo que nos une pueden ser menos cosas de las que parece, pero típicamente son más profundas. Venimos ya históricamente de un ancestro común. Muy bien, entonces he dicho comprender el poder, comprender los conflictos estructurales, hay que pensar en ellos, comprender las identidades, comprender el comportamiento colectivo. El comportamiento colectivo sigue unas reglas distintas. A mí me sorprende cómo en muchas cátedras no se estudia dinámica de grupos, no se estudia lo que pasa en los pequeños grupos, grupos hasta 20 personas, grupos hasta, pues yo qué sé, hasta, sí, 20, 25, pero los grandes grupos, sobre todo a partir de 150 personas y tal, eso sigue unas reglas distintas, donde se llega a los movimientos sociales. Y eso requiere unas condiciones y tiene unas reglas distintas de los pequeños grupos. Entonces, eso hay que conocerlo porque frente a los conflictos estructurales está el comportamiento colectivo del pueblo y los movimientos sociales. Entonces, o entendemos esas dos cosas como precondiciones para que las cosas puedan avanzarse, o nos estrellaremos en algún punto del camino. Y finalmente, hay que pensar en estas cinco precondiciones que les estaba hablando, hay que pensar en una idea que Ahari, un israelita que es historiador y se dedica a prospectiva, lo explica muy bien eso. Hemos avanzado gracias a los mitos, hemos avanzado gracias a la utopía, hemos avanzado gracias a que nos hemos creído cosas que, como dijo aquel, las hicimos porque no sabíamos que era imposible. Y eso, Tareja dialoga, está en esa línea y se puede potenciar y ampliar. Fíjense, por ejemplo, cuando Barcelona se planteó hacer unos Juegos Olímpicos, que se hicieron en el 92, era una locura. Todo el mundo pensaba que era una locura, que era un proyecto que nos depasaba. Y sin embargo, se hicieron los Juegos Olímpicos en Barcelona. Se movilizaron a miles y miles de personas. Fueron unos aprendizajes extraordinarios. Digo eso, como digo, el movimiento de Ciudades por la Paz, como digo, por ejemplo, una cosa que también nació de Barcelona, pero que luego se ha extendido en el ámbito de la arquitectura, que es poner las ciudades de cara al mar. Todos esos, sobre todo que venían del siglo XIX, todos esos grandes almacenes para los barcos y tal, que impedían la vista del mar, que no se disfrutaba de nada, pues eso luego se ha seguido, ese modelo se ha seguido en muchas ciudades, podríamos decir, estoy pensando en algunas francesas ahora mismo y tal, ¿no? Es decir, hay que pensar en grande sin miedo, y animarnos, y pensar que podemos, y eso es fundamental.
romper la indefensión aprendida y, aunque los mitos por definición son irrealizables, la felicidad pues es un mito, ¿no? Pero bueno, si la felicidad te la da la Coca-Cola, que es lo que te venden, ¿no? Pues dices, bueno, pues esto es más realizable. ¿Ahora eso es la felicidad? No. Hemos de ir a cosas más participadas. Estas grandes ideas son las que permiten la cooperación. Para afrontar problemas grandes necesitamos cooperar. Y la vida ha avanzado no por la competición, como todo el sistema nos dice continuamente. Competid, competid, competid. Hay que competir, sí, pero hay que cooperar. Y eso la biología lo ha explicado y lo tiene clarísimo, ¿no?, en estos momentos. Por lo tanto, hemos de preparar la sociedad para la cooperación. Y eso es crítico. Y dicho esto, déjenme que les hable de lo que yo entendería que son condiciones para el diálogo. Ya tenemos en cuenta una serie de cosas que no las podemos olvidar porque están presentes siempre en la estructuración de la sociedad. ¿Cuál sería la primera condición que yo pondría? Una facilitación potente. ¿Qué es facilitar? Perdón. La facilitación es el nivel mínimo de intervención. El facilitador prepara las condiciones para que las partes se pongan de acuerdo. Es más suave que la mediación, que hay una mediación también facilitativa, pero en fin. Pero sin embargo, eso es crítico. Miren, voy a explicar una experiencia, porque si no voy hablando de cosas y nos perdemos. Hace unos años nos invitaron a 3 personas a México, al estado de Morelia, invitados por, quiero recordar que al CEJA, el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, y nos dieron una proposición que yo la encontré muy interesante. Nos dijeron, tenéis que preparar una ponencia, vale, está bien, pero lo importante no es la ponencia. Lo importante es que al día siguiente, vosotros 3, éramos un argentino, y yo que venía de Barcelona, y otro que estaba creo que era de México, sí. Sí, una juez de México. Tenéis que responder a todas las preguntas que os hagan. Y el día siguiente os vamos a traer todo el arco parlamentario. Vinieron de la derecha a la izquierda todos los partidos. Y contestamos las preguntas, pasamos la mañana. A la mañana siguiente os traeremos toda la judicatura. Al otro día la procuraduría. Con lo cual, todas las preguntas, todas las dudas, todo lo que habían, las contestamos cada uno como mejor supimos, etcétera, etcétera. Bueno, pues la ley de mediación, que era lo que se discutía, salió pactada de ahí prácticamente. ¿Por qué? Porque era un entorno neutral, una gente que veníamos de fuera a dar unas opiniones, todo el mundo pudo participar y todas las dudas y los prejuicios y los estereotipos que habían ahí, tal, pues simplemente desaparecieron. Eso es un proceso de facilitación, que no tiene que ser precisamente así. Pueden haber muchos, pero digo este porque funcionó. Los facilitadores son líderes de proceso. Y esto es más difícil de lo que parece. Hay una asociación internacional de facilitadores, en la cual, hasta yo diría, es una salida profesional, sin duda, para gente que se quiera motivar, que quiera hacerlo, tampoco es tan difícil de aprender, pero sí que es muy sutil la facilitación. Y por lo tanto yo diría, toda esta gente que estáis implicados, que estáis en organizaciones, que estáis en tal, aprended la manera de hacerlo, porque eso sirve para este proceso y sirve para muchos más. Y alguno hasta incluso se ganará la vida en esto. Porque yo siempre digo, el campo de la resolución de conflictos es un campo que no sabes por dónde entras, pero sí sabes que no saldrás jamás de él. Es un campo que acaba entusiasmándote. Es un campo donde te sientes feliz, donde la gente, cosas que, en fin, que para ellos es un gran problema,
pues les ayudas de una manera simple o más compleja, depende de los casos, pero te lo agradecen siempre. A veces te llevas tus disgustos, no hay cosas que no son fáciles. Yo en el año, bueno, yo no recuerdo, en los 20 años llevaba una negociación política en Guatemala, un partido político extindido, etcétera, y que se tenían que poner de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues 3 días encerrados en una hacienda cafetera, etcétera, batallando los unos con los otros, ¿no? Y por cierto que te voy a contar una anécdota porque es la prueba definitiva de que me he hecho muy mayor ya, ¿no? En un momento determinado, claro, tú tienes que aprovechar los espacios, digamos, informales, pues para hablar, hombre, esto que has dicho, pues matizador, es que si no se enfada, etcétera, etcétera. Con lo cual yo estaba al día siguiente, estaba muy cansado, esta es la verdad. Y entonces les digo, mira, y ahora después de comer, digo, es que me echaría una siesta. Y me dicen, los dos grupos enfrentados, no, vete a hacer la siesta. Digo, hombre, no, esto es que no me parece serio. Dice, no, nosotros queremos que tú estés en las mejores condiciones. Con lo cual, primer acuerdo, que yo me vaya a hacer la siesta. Fantástico, pensé. Bueno, pues sigamos. La facilitación ha de ser potente, los líderes han de sentirse líderes del proceso y han de tener capacitación suficiente. No es tan fácil. Ya tienen las habilidades, pero las tienen que pulir. Yo me acuerdo que cuando una vez en Bélgica, hace ya bastantes años, estaba en una universidad, en Namur, una ciudad se llama Namur, y hacían cursos de escucha activa. Hombre, yo, ¿cómo? De escucha. Pero oiga, toda la vida hemos escuchado. Pues no, resulta que el curso además era de 30 horas. Bien, segunda cuestión que me parece importante destacar. El contexto físico ha de ser cómodo para que las cosas sean sostenibles y tal. Y les pongo un ejemplo. Aquí en España, las reuniones de las comunidades de vecinos, de los pisos y demás, apartamentos y demás, se acostumbran a hacer muchas veces en los rellanos de la escalera. A una hora inhábil, pasa un crío por aquí, pasa otro por allá y tal. Y me decía una argentina, ustedes están locos, definitivamente están locos. ¿Cómo pretenden ponerse de acuerdo? Y bueno, a ver, ¿y ustedes cómo lo hacen? Pues nosotros nos juntamos en casa de alguien, tomamos un matecito, lo hablamos despacito y nos ponemos de acuerdo. Y fíjate, pues, ¿cuántas cosas obvias no las tenemos en cuenta? Viene una gente de Singapur, aquí a Barcelona. Una gente de Singapur y era también una cuestión que le iban haciendo en distintas ciudades, un debate sobre el estado de la mediación y demás. ¿Y qué nos trajeron? Para sorpresa nuestra, pues nos trajeron una app, para eso estamos en el siglo XXI, con unas cuestiones predeterminadas. Además de la interacción verbal que fue intensa y que se hizo allí en la mesa con varias opiniones y demás, tú tenías la oportunidad de apretar con un programito simple. Tenías la oportunidad de opinar sobre 10 cuestiones que parecían relevantes. Y luego ellos te daban el feedback, es decir, tú conocías qué es lo que había opinado todo el grupo. Por lo tanto, eso es acceder a la información. El acceso a la información es importante. He dicho facilitación potente, he dicho contexto físico cómodo, y ahora voy a decir una cosa más que me parece relevante, que es un contexto no amenazante. Un contexto no amenazante, y una vez lo escribí, que no lo tengo ni publicado, porque me pareció de alto interés. La gente se tiene que sentir segura. No únicamente físicamente, sino que no hayan represalias. Y eso es tarea del facilitador, de los organizadores. Perdón, asegurar el derecho a la palabra, el derecho a la opinión, el derecho a la discrepancia. Cuanto más se discrepa, mejor. Luego ya se van las cosas solidificando, ¿no? Yo lo voy a leer porque
hice 10 reglas como una especie de decálogo que si luego queréis, Gabriela, pues os lo enviaré, no tengo ningún inconveniente. Que dice, creación de entornos seguros, reglas. Primero, no contravenir pactos acordados con las partes sin una previa renegociación de estos. Segundo, facilitar las mejores condiciones de comunidad física para las partes y adaptación a sus condiciones, horarios, espacios, etc., lo que hablábamos antes. Tercero, admitir, si están mínimamente justificadas, críticas en cuanto al proceso y a nivel de feedback si las mismas son pertinentes. Pues hay gente que dice, no, es que nosotros lo podríamos hacer de otra manera. No ponerse en que uno siempre tiene la razón, sino en que uno siempre ha de ser capaz de escuchar. 4, pactar la prohibición de las situaciones de amenazas propuestas muy reales o muy increíbles. Fíjese, estoy recordando ahora esa negociación de Guatemala. Tenía un grupo de 7, otro grupo de 7, todos altos dirigentes, y uno a la derecha, otro a la izquierda, y se levanta uno, se dirige a los demás y le dice, son todos ustedes unos hipócritas. Bueno, se quedaron los otros paradísimos, y eso que eran del mismo partido, sorprendidísimos, ¿no? Ahora me voy a dirigir allí, si no hubiéramos pactado que no se podía amenazar y eso no se podía hacer, yo no tenía legitimación para decirle, mire usted, va a retirar usted esa palabra inmediatamente. Y lo va a hacer. Pues entonces sus compañeros que se sintieron protegidos me dijeron, no se lo tengan en cuenta, es que él es así, es muy impulsivo, muy aquí. Pero si yo no actúo así, se me echan encima a todos. Me caigo del caballo inmediatamente. Hay que reforzar acuerdos parciales entre las partes en conflicto y valorar su esfuerzo. Hay momentos en que parece que es poco lo que se avanza, pero aunque se avance poco, lo importante es avanzar. Luego ya se irá viendo eso. Luego las cosas toman una dinámica determinada. Acompasar la intervención al ritmo de las partes. Tratar de deshacer temores e inquietudes de manera adecuada. Encargar a las partes la búsqueda de información pertinente. Es que a veces hay cosas que simplemente no se saben. Es que la ley dice, pero nadie sabe lo que dice la ley, porque no hay nadie allí que lo pueda dominar suficientemente, o un aspecto técnico, o lo que sea, ¿no? Sobre todo en temas medioambientales esto sucede mucho. Otorgar reconocimiento siempre que sea posible y oportuno. La gente, las personas buscamos reconocimiento. Somos grandes buscadores de reconocimiento. Y bueno, hay una lucha por el reconocimiento. Y la 10ª es escuchar, escuchar, escuchar. Eso no falla nunca. Bueno, por lo tanto, he dicho contexto no amenazante, un clima participativo. Hay que ir creando un clima donde la gente sienta el orgullo de participar. No voy porque me llevan, sino, uy, qué malo que me voy a quedar fuera. Y eso tiene que ver con la forma de activar los grupos, etcétera, motivarles, etcétera. Ponderar la doble vía. Este es un tema delicado. La doble vía, es decir, en situaciones como las de Bolivia, yo me lo pensaría, donde hay élites políticas y élites económicas. Es que a veces, aunque parece que estén de acuerdo entre ellos, no lo están. Digo en Bolivia, como diría en Indonesia, me da exactamente lo mismo. A veces, la presencia del diálogo de una gente que está muy arriba con unos que están muy abajo es que hablan 2 idiomas totalmente distintos. Y a veces hay que hacer pues un diálogo por arriba, otro diálogo por abajo y luego un diálogo donde se encuentre las dos vías del diálogo, el double track que dicen los americanos. Es decir, hay un tipo de negociación que se puede hacer, que se debe hacer en según qué tipo de casos, que de fácil no tiene nada, porque la negociación política, los políticos, todos, es igual, sean del partido que sean de la orientación que sean y tal, todos se creen que están en posesión de la verdad. Y realmente es su verdad. Entonces, una cosa que está haciendo muy bien Tarija Dialoga es transformarlos, es decir, generar dudas.
uno no puede influir si no hay dudas por en medio. Dos personas que están absolutamente seguras de su verdad, no hay influencia posible entre ellas. Por tanto, la primera regla es que vayan dudando de, a lo mejor, quizá. Cuando uno va oyendo palabras de quizás, no sé qué, a lo mejor, es que ya hay un marco, dijéramos, de influencia posible. Por lo tanto, eso hay que ponderarlo. Estoy pensando en grande, estoy pensando más allá. Hay que ponderar también la sectorización. ¿Y qué es la sectorización? Pues que el diálogo se puede hacer pues, por sectores económicos a veces. O sea, hay gente que les une un interés determinado. Pues imaginemos que en una comunidad hay una mina, de lo que sea, y esos tienen un problema muy concreto. A lo mejor eso hay que encargarlo por ahí, luego las cosas comunes, juntarlas a otras y tal. Quiere decir que las reglas pueden ser las mismas, pero el problema de fondo puede ser distinto. Por lo tanto, la sectorización, cuando hablamos de grandes grupos, hay que planteársela. En el fondo es la adaptación al entorno cultural, social y económico. Y encontrar el marco mental adecuado. Antes, la presidenta de otra Quiroga, me parece que era, hablaba de que no tenemos tradición de diálogo porque tenemos tradición de lucha. Me ha parecido entender eso. Y esto es importante, esa reflexión es importante, porque con la lucha solo se llega a un cierto punto, se intenta equilibrar el poder, pero eso a lo mejor hay otras vías para hacerlo. Pero las élites a su vez tienen también que aportar lo suyo. Y eso pasa cuando descubren que las cosas pueden cambiar más de lo que parece, ¿no? Y yo soy consciente, por ejemplo, que estos días Bolivia pues está convulsa por unas detenciones, por unas acciones judiciales, con razón o sin razón. Yo no quiero entrar ahí en ese debate, pero qué duda cabe que la sociedad se convulsiona, y cuando tú ves resultados electorales y te dicen, pues esto es el 50%, y el otro es el otro 50%, hay ya un proceso de polarización que para desatascar eso, pues ya se necesita tener muy claro el marco mental, grande, aquello que nos une, más allá. Y hay que empujar Tarija más allá. ¿Y por qué no se puede? ¿Y por qué no se puede pensar en que Tarija sea un modelo para otras ciudades? Sin duda, puede serlo. Hay que trabajar para que sea. Y la verdad es que hoy, en este momento que hay tantas interacciones, pues fijemos, yo qué sé, por ejemplo, Medellín en Colombia, pues, en fin, el alcalde le dio la vuelta en muchas situaciones, otras no, pero en algunas situaciones ha sido un modelo. Las ciudades tienen un papel muy importante y los departamentos, sin duda, también. Otra condición para el diálogo es, ¿cómo decirlo?, la defensa frente a injerencias. Guerra sucia. Puede haberla. Gente que se infiltra para que descarrile un diálogo determinado. Hay que estar atento a eso. Hay que estar atento a eso porque hay intereses pues ocultos. Pues imaginemos cuestiones urbanísticas. Sobre todo si la institución de administración de justicia no funciona eficazmente, pues la misma justicia, dijéramos, complica las cosas extraordinariamente, ¿no? Y hay cosas a las cuales uno puede acceder y otras a las cuales no. Los medios de comunicación, no hay que olvidarlos. No hay que olvidarlos. La comunicación tiene un rol muy importante. Cuando digo los medios de comunicación, digo la televisión, digo las radios, digo las redes sociales, digo todo. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Y hay que estar, pues, haciendo las aclaraciones, digamos, pertinentes. Pero esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de condiciones para que las cosas no fracasen. Y luego,
Adaptación de las técnicas. Las técnicas, hay muchas técnicas de facilitación. Ustedes las habrán visto, las habrán ensayado, y si no, yo les propongo que los hagan desde el Open Space hasta el World Café, hasta la mediación apreciativa. Todo esto funciona muy, muy bien y con grandes grupos de hasta 1000 personas, grupos importantes. Eso se puede hacer. Es darle la vuelta a la situación. Es decir, cuando tú a la gente le preguntas ¿qué es aquello que teníamos de bien cuando las cosas nos iban bien? ¿Qué teníamos en común? Iba saliendo aquello y aquello y aquello. Cuando eso lo refuerzas, perdón, cambia totalmente el panorama de lo que hay en medio. Yo me acuerdo que en una intervención de estas en una organización, pues tú vas y les pides por parejas. Habían 150, 200 personas por parejas. Oiga, conózcanse, pero dos condiciones. Una, nos interesa cuál es la mejor virtud suya. Y segunda, cuál es la mejor experiencia de su vida. Pues si es que nos encanta hablar de nosotros, si es que nos lo pasamos muy bien. Bueno, se intercambian, se hablan y tal. Al cabo de media hora tienes un ambiente allá extraordinario. Porque todos son cosas buenas, cosas malas se prohíbe decirlas. Y eso funciona. Eso es la indagación apreciativa. Es una de las técnicas que funcionan. Y luego hay toda una serie de técnicas. Por aquí tengo algunas. Por ejemplo, el Handbook de Change Book. Hay un par de libros aquí para incluso ver que hay material. Igual lo conocen y tal, ¿no? Pero bueno, por si acaso. Está en inglés, pero también hay algo en español. Appreciative Care Handbook de Copywriter. Yo creo que esto funciona. Todo esto funciona y es importante que los facilitadores, por eso decía, que sean muy potentes para poder adaptar los procesos. Pero hay 50 formas distintas de hacerlo. Fíjense, por ejemplo, estaba en Nueva Zelanda. Estaba en Nueva Zelanda y les voy a contar cómo resuelven allí todo el tema de las separaciones matrimoniales cuando hay hijos menores. Solo les diré que el sistema judicial es tan eficaz que en menos de un mes resuelven si es una separación de mutuo acuerdo, sin hijos, casi como aquel que dice, en el cajero automático del banco la resuelven. En fin, estoy exagerando un poco, pero va por ahí la cosa, ¿eh? Si hay menores, entonces se designa un abogado mediador que representa a los menores, a los hijos, con toda la capacidad para poder hablar con los abuelos, hablar con la escuela, legitimación para alcanzar un acuerdo. Con lo cual se alcanzan muchos acuerdos, porque se muestra legitimado. Pero si no se alcanza un acuerdo, entonces el juicio es a tres partes. El padre, la madre y los niños. Y el juez, por el interés de los niños, se escucha mucho a ese abogado de los niños. Por lo tanto, los abogados tienden al derecho colaborativo. Parece una tontería, pero no lo es. Aquí en España las batallas son larguísimas, en fin, fatales, en fin, me imagino como en otros países, pero lo que yo vi en Irlanda me impactó porque dije, este es un sistema que funciona. Hay otra cosa que me parece importante, que es recuperar y poner en valor los procesos de resolución de conflictos de los pueblos originarios. Hay toda la cultura ancestral a recuperar ahí. A mí me dicen, el pueblo guaraní ha designado por sus procedimientos propios un representante por consenso. Y yo me digo, pues ¿qué procedimiento es ese? Si han conseguido un consenso, debe ser válido. Vamos a verlo.
No porque lo haga no sé qué pueblo, eso no tiene valor. Puede tener mucho valor. Por ejemplo, en España, en Valencia, está el Tribunal de las Aguas. Esto viene de la Edad Media. Hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad. A las 12 cada semana, cada jueves, se reúnen cuando tocan las campanas y tal, se reúnen los regantes. Es una especie de juicio oral con un árbitro entre ellos, que además se va cambiando, y resuelven sus problemas. Y eso viene de la Edad Media. ¿Por qué hemos de despreciar una cosa que funciona? ¿Tiene sentido? En Australia me interesé por cómo se organizaba la relación entre el derecho formal, el derecho que conocemos, y el derecho aborigen, que era muy distinto. Es decir, por ejemplo, el derecho aborigen en Australia, en el norte de Australia sobre todo, porque Sydney y todo eso prácticamente los eliminaron a los aborígenes, pero en el norte, que hay un 25% aproximadamente todavía de población, pues tienen sus reglas propias de administrar justicia penal. O sea, si fulano ha, en fin, atacado a no sé qué y ha habido sangre y no sé qué, pues le tiran un lanzazo a no sé cuántos metros. Si ha pasado tal, en fin, todo eso está como muy regulado y tal, ¿no? Ahora, si ha habido un muerto, entonces tiene que intervenir el Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial interviene y autoriza o no la aplicación, en función del caso, la aplicación del derecho originario. Y a veces se llega a la situación de decir, bueno, vale, pues tírale el lanzazo desde no sé cuánta distancia, no sé qué, pero vaya a la unidad de cuidados intensivos. Es decir, si no lo acierta, pues los dioses no lo han querido y ya está. Pero si lo aciertan, ¡pum!, entonces van inmediatamente, venga, oxígeno tal, a curarle tal. Bueno, pues es una forma de articulación, no digo que sea la mejor, ni que haya que copiarla. Digo, es una manera de compaginar dos sistemas culturales difíciles de compaginar. Y yo digo, hay que poner en valor todos los sistemas de la universidad. Esto ha funcionado a lo largo de la historia. Recuerdo que cuando estuve ahí en el 2008 tuve la oportunidad de hablar con, en fin, líderes de distintas comunidades, ¿no? En una universidad en La Paz. Yo les iba explicando la escalada del conflicto y demás. Me dicen, bueno, ¿cómo lo ven eso? Dice, no está mal. Dice, pero es mejor lo nuestro. ¿Y qué es? Me dijo una palabra, algo así sería en quechua o en aymara, que yo no entendí. Algo así como ayuri, pero, en fin, no la traduzco bien seguro. Y me dijeron, ¿qué es lo que hace? Claro, como el conflicto en estas comunidades aisladas es una herida en el tejido social, ¿qué hacen? Le dedican tiempo a resolverlo. Y al final las decisiones se toman por consenso, aunque sea por aburrimiento, que es una forma de llegar a un consenso también. Con lo cual, me pareció fantástico. Ahora, ¿qué pasa? Que la velocidad de las sociedades industrializadas, de las sociedades en las que estamos, no nos podemos permitir todo ese tiempo para. Porque la valoración del tiempo es distinta, el tiempo es oro, etcétera. Por lo tanto, yo digo, tengan en cuenta estas cosas: facilitación potente, contexto físico cómodo, contexto no amenazante, clima participativo, ponderar la doble vía, ponderar la sectorización, construcción de un marco mental amplio, profundo. Tarija dialoga, lanzaura lo bestia, valga la expresión. Defensa frente a injerencias, adecuación de las técnicas y puesta en valor de los métodos originales. Siempre que hay un conflicto, falla los métodos de regulación del mismo. Esta es una reflexión que hay que hacerse siempre. Y déjenme que les hable en estos 10 minutitos que me quedan de lo que sería el contrato social que antes les he dicho un poquito. Ustedes ya lo están haciendo de alguna manera.
con esta reflexión, ya están metiéndose, profundizando en esto. Lo primero que tiene que tener es legitimidad. La gente tiene que sentir que lo que está haciendo tiene sentido y legitimidad no solamente institucional, legitimidad desde la comunidad, que es la que en última instancia concede la autoridad. Tiene que haber una lucha sin cuartel contra la corrupción. Una lucha sin cuartel contra la corrupción. Y hay que generar mecanismos de defensa de derechos. La corrupción es lo que impide que los pueblos avancen, entre otras cosas, pero eso es muy importante. Tiene que haber un mejor reparto de la renta. Las élites dominantes se tienen que mentalizar que las rentas tienen que estar repartidas de distinta manera. Y eso, si lo vemos desde la economía, ya ni lo explico. Eso de hay que crear valor para el accionista. No, perdone. Para el accionista sí, en la parte en la cual participa. Porque si no, vamos a islas de riqueza en mares de pobreza. Hay que mejorar la eficiencia administrativa. La administración tiene que ser mucho más ágil en términos generales. Una administración eficiente lo cambia todo. Y ese es un conflicto estructural, serio. Hay que pedir respeto y democracia. Naturalmente hay que eliminar la violencia. Eliminar en la medida de lo que se pueda. Yo diría minimizar. Pero es que hay actitudes que son, sobre todo en América Latina, aquí también, mucho. Pero en América Latina, por ejemplo, ¿cómo diré? Actitudes muy machistas. Aquello de la maté porque era mía. En México, por ejemplo, lo ves mucho, aún todavía. Toda la cultura popular mexicana, de las canciones y demás, te das cuenta todavía el rol de la mujer que está muy degenerado, ¿no? Está muy degenerado en muchos sentidos. Afortunadamente hay nuevas generaciones que están avanzando, pero es que cuesta esto, es que cuesta mucho, porque es generacional, es casi... cuesta mucho. Y eso es una batalla permanente. Respeto para todos y más democracia. Y desde luego desarrollo económico sostenible. El desarrollo ha de ser sostenible, no el desarrollo por el desarrollo. Es que hay que hacer no sé qué. No, el desarrollo tiene que ser sostenible, porque si no, a largo plazo, todo esto se paga. Y todo esto se paga de manera importante. Yo que sí quería poner un par de, lo podré poner desde aquí, un par de láminas aquí en un PowerPoint. Lo puedo poner ahí compartiendo pantalla. Pongo ahí compartir pantalla. Sí, adelante, por favor. A ver si sale. Bueno, criterios de acción compartidos. Aprender. Yo creo que este proceso de Tarija de Loa, que es muy bueno, ha de servir para aprender, pero al mismo tiempo para compartir, catalizar nuevos procesos, imaginar, ir más allá, siempre más allá, construir y sobre todo mentalizar. Cambiar actitudes. Eso me parece muy importante. Y además de estos criterios de acción compartidos, que esto lo veíamos en la red de ciudades educadoras, yo le digo la regla de las 4 R's, requisitos que se proponen para el proceso, que sea riguroso, que sea realista, que sea reproducible y que sea rápido, porque al ritmo que van los acontecimientos en el mundo, no podemos estar solo hablando, necesitamos, la gente tiene expectativas, la gente quiere ver cosas. Hay que ser profundos, pero a veces se requiere una doble, dijéramos, acción, una a corto plazo y otra a más largo plazo. Esto hay que planteárselo. Déjenme que termine citando a Salustio. Salustio, pensador romano, decía que la concordia hace crecer
las cosas pequeñas, pero que la discordia arruina las más grandes. Muchas gracias y arriba Tarija. Muchas gracias, doctor Redorta. Muchas gracias por este tránsito que nos ha hecho desde un nivel de principios ético, pero también de pasos y condiciones necesarias para establecer procesos dialógicos auténticos, significativos y que tengan precisamente un perfil sostenible, ¿no? Y este cierre, ni duda cabe, ha sido fundamental a partir de abordar este necesario contrato social, porque uno no establece procesos de diálogo solamente para encontrarse, como reencontrarse con un espacio común o intercambiar criterios, no, sino para transformar. Y esa es la esencia precisamente de los procesos de diálogo. Por lo tanto, gracias por este recorrido que en tiempo récord además lo ha hecho de manera sustanciosa, significativa y le agradecemos. En este momento tenemos varias preguntas. Me voy a permitir compartir alguna de ellas. Vamos por bloques, si se quiere, para que pueda ir usted respondiendo, Perfecto. si le parece. Sí. Sí, bien. Alejandro Bacaflor, por ejemplo, pregunta, buenas noches, Joseph, un saludo desde Tarija. Dice, en estos momentos mi país atraviesa una crisis político-social en la que no se respeta el Estado de Derecho, es el sentir de Alejandro, y se está persiguiendo a líderes de oposición. Su pregunta es, ¿cómo gestionar un diálogo de paz cuando nuestros líderes políticos abusan de su poder para intimidar y perseguir a las minorías que defienden los derechos constitucionales, la libertad y el Estado de Derecho? Es la pregunta de Alejandro Bacaflor. Vamos por dos bloques de preguntas porque Bueno. hay varias preguntas, ¿no? Entonces, a ver si lo entiendo bien. ¿Cómo justificar? ¿Me quieres repetir la pregunta concreta? ¿Cómo gestionar un diálogo de paz cuando nuestros líderes políticos abusan de su poder para intimidar y perseguir a las minorías que defienden los derechos constitucionales, la libertad y el Estado de Derecho? Es la pregunta de Alejandro Bacaflor. Muchas gracias. ¿Y la segunda? Elsa Llanos, preocupada, consulta, ¿cómo solucionamos los diferentes problemas como la necesidad de reiniciativas económicas en nuestro departamento? ¿No? ¿Cómo solucionar diferentes problemas? Y ella plantea, por ejemplo, el tema de la reactivación económica en el departamento de Tarija. Esas son las dos preguntas para este primer bloque. Bueno, los líderes políticos, o sea, volvemos al poder, que es lo que decíamos. Los líderes políticos tienen el poder que nosotros les otorgamos. Voy a poner un ejemplo más suave. En una escuela, un aula. El maestro, la maestra, pues tiene el poder. Pero si todos los padres de aquella clase o los adolescentes se le rebotan, se le revolucionan, ese poder que tenían ya no lo tiene. Por lo tanto, los líderes políticos, es decir, Sun Tzu, me voy ahora a China, 500 años antes de Cristo, decía que en un ejército lo importante no es el número, sino la organización. Por lo tanto, cualquier cosa frente al poder organizado, la respuesta es organización, organización y organización, organización social. Y, por lo tanto, cooperación, cooperación, cooperación para conseguir los objetivos. Los movimientos sociales, eso lo consiguen y hay que crear movimientos. Un movimiento social tiene un adversario. En este caso vamos a decir los líderes no sé cuáles. Tiene una causa. La causa será eso en lo cual uno se siente profundamente engañado. Y un objetivo. Entonces, eso se tiene que poner en organización. No es fácil. Supera individualmente a cualquiera. Por lo tanto, es un problema estructural. Por lo tanto, eso requiere reflexión, requiere acción, y lo primero que uno se tiene que plantear es cuántos somos, cómo lo hacemos, de qué manera, etcétera. Y razonamiento. Ver cómo la gente puede responder a según qué. Es que a veces, por ejemplo, en el caso ahora reciente ¿de dónde ha sido esto? De Paraguay. Bueno,
Paraguay no había medicamentos. Pero ese no es el problema. Eso es el desencadenante del problema que ha habido posteriormente. ¿Me explico? En Chile, pues en Chile la subida del autobús fue el desencadenante. Luego ha aparecido ahí hasta el problema de la Constitución, etcétera, las libertades democráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay que confundir desencadenante con. Pero seguro que uno solo no lo puede hacer, pero sí se puede poner en línea con los demás. Y luego, en cuanto a la reactivación económica, esto es un tema demasiado general. Hay que ir a las técnicas de solución de problemas, que esto se aborda. Esto desde ya un matemático que se llama Polía, un húngaro, creo recordar que era húngaro, pues ya tiene unas preguntas críticas, clásicas, para hacerse, ¿no? Es decir, ¿hay otro problema similar? ¿Cómo se ha resuelto? Podemos encontrar, es decir, hay mecanismos para pensarlo, dijéramos, ¿no? Pero hemos de ir de lo particular a lo general, esto requiere un proceso, pues, hondo, pero eso no quiere decir que sea eterno. Es que a veces hay muchos problemas que los veía todo el mundo, pero nadie le quiere poner el cascabel al gato. Y a veces llega un momento que hay que poner el cascabel al gato. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos un montón de preguntas, así que vamos. Un montón. Sí, bastantes. Por lo menos vamos por las 23 preguntas. De lo único que podemos estar seguro es de la duda. Es de lo único que podemos estar seguros. Por lo tanto, que la gente pregunte solo me dice una cosa a mí, que son muy inteligentes. Bien, muy preocupados por realmente encontrar respuestas para nuestra multidimensionalidad de crisis. Bien, Nilda Violeta Fernández dice, doctor Redorta, ¿cuál sería para usted una diferencia entre la comprensión del poder y la comprensión de la identidad respecto a la situación actual que vive Bolivia? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre comprensión del poder y comprensión de identidad o de construcción identitaria? Es la pregunta de Nilda Violeta. Y también nos pregunta Nils Puerta, y esa sería la segunda pregunta para este bloque, en la construcción de un marco mental amplio, ¿el núcleo del mismo parte de las necesidades comunes o de las quejas sectarias? ¿O de quejas sectarias o de sectarias, sectores, ¿no? De las quejas de algunos sectores. Vale. Bien, esas dos consultas para usted, Nilda Violeta y de Nils. Adelante, por favor, doctor Redorta. A ver, comprender va más allá de entender. Entender es conocer los mecanismos. Comprender es ya encontrar lo común entre lo diverso. Por lo tanto, la primera cuestión es, tanto para la identidad como para el poder, hemos de encontrar lo común respecto a lo diverso. Bueno, sin duda, por ejemplo, para las identidades, los derechos humanos es un buen marco mental. No tengo duda. Establecen un marco mental potente. En cuanto al poder, es que a mí me sorprende lo poco que es que, como es una cosa muy... fíjese, mire, le voy a dejar permítame un minuto que le enseñe una portada de un libro que, si tiene el gusto de leerlo, a mí me causará placer, ¿no? Pero es que dediqué todo un libro a ese tema, ¿no? Y entonces esto no lo podemos resumir ahora en un minuto. Un segundo, lo tendré por aquí. Mire este libro. Se puede leer El poder y sus conflictos. Correcto. Este es todo un libro dedicado a ese tema, dijéramos, ¿no? Yo le recomiendo, en fin, que le eche un vistazo si puede, y si no, que la biblioteca de la universidad o lo que sea, porque, claro, es un tema que da mucho de sí, y de las cosas que más me sorprenden siempre es que se tratan poco estas cuestiones. ¿Qué más tenemos por ahí? Bien, perfecto. Preguntas súper puntuales. Por un lado, Gloria Celina nos dice,
¿La memoria histórica cultural de la comunidad es más una limitación o una oportunidad para entablar un proceso de diálogo? Pregunta Gloria. Y José pregunta muy concreto, ¿cómo lograr que la sociedad deje de competir y coopere? Ajá. A ver, la memoria histórica cultural, que en última instancia es la tradición, hay que tenerle mucho respeto, pero al mismo tiempo es también una construcción social. Quiere decir que a lo largo de la historia las tradiciones van cambiando y van evolucionando y se van aculturizando. Pero, sin duda, para mí es un buen punto de partida, porque la gente se siente identificada. Pero además de esa identificación, pueden añadirse otras identificaciones. Además de eso, se pueden hacer socios del Barça, ahora aquí iremos mejor. Y hablo de fútbol. Es importante establecer, respetar las tradiciones, pero no anclarse únicamente en las tradiciones. Eso ya lo decían sobre todo Confucio, la filosofía china. Confucio decía, pongan atención a los ritos. Y la antropología esto lo ha explicado muy bien. Los mitos sí, pero los ritos lo que hacen es el mito reproducirlo en un momento determinado. Yo creo que ahí los antropólogos tienen muchísimo que decir. Tienen muchísimo que decir y tienen mucho que aportar. Y a mí me sorprende, como por ejemplo en el campo de la resolución de conflictos no hay trabajo multidisciplinar suficiente para estas cosas, estudiarlas, potenciarlas y darles salida, ¿no? ¿Y la segunda cuestión cuál era? La segunda cuestión era muy concretita y nos la hacía, permítame, José, que decía, ¿cómo lograr que la sociedad deje de competir y coopere? Sí, bueno, yo creo que esto está empezando a suceder. Si Leta Hari, este historiador que os citaba antes, tiene, pues, Sapiens, lo habréis leído por ahí algunos, supongo, Sapiens, Hombres y Dioses, y este hace historia prospectiva, ¿no? Y tiene un libro que es 21 problemas para el siglo XXI y sus reflexiones son muy potentes. De hecho, lo invitan por todo el mundo, ¿no? La cooperación en este siglo XXI se está empezando a desarrollar en pequeñas comunidades, en pequeñas cosas, cooperativas, movimientos cooperativos. Es decir, en el marco de competición donde estamos, en fin, nos hemos aislado mucho. Qué sé, por ejemplo, que te pongan una botellita de agua individual no tiene ningún sentido hoy día, en general. Mejor que pongan agua y se pueda repartir entre dos. Cuesta más la botellita que el agua que está dentro, ¿no? Bueno, la generación joven, la generación Z, está ya muy concienciada de eso. El consumo, el marketing, etcétera, está ya... la gente ya empieza a pensar que... Perdón, no es casualidad que las ventas no les caigan en algunos productos, pero la gente ya los ve inútiles. Reciclar y tal. Y, desde luego, para cooperar, cuanto más cooperas es cuanto más grande es tu proyecto. ¿Por qué las religiones consiguen, las que sean, que cooperen miles, millones de personas? Pensémoslo esto. Y lo consiguen. Y que digo religiones, habría también religiones laicas, digamos ahora mismo, pues yo qué sé, el feminismo, el ecologismo, en fin. O sea, es importante tener mitos claros, ideas claras, pensar a lo grande y por ahí se va la cooperación. Pero acción individual, acción pequeña. Pensar globalmente y actuar localmente, ese siempre ha sido un buen consejo. Correcto. A propósito de Castells, log local. Bien, Dushinka Brozovic nos hace una pregunta que tiene colación con las condiciones para el diálogo que usted nos ha compartido, doctor Redorta, y pregunta, contando su experiencia además, trabajo en una institución pública, la cual siempre está conflictuada, porque trabajamos afectando intereses privados. ¿Cómo se puede dialogar
si institucionalmente se defiende intereses comunes versus intereses privados? Es la pregunta de Dushinka Brozovic. Hay que afrontar el conflicto ético. Eso sucede, este es un problema muy común, sucede en muchos casos. A veces se crean, yo qué sé, funcionarios para, no sé, la limpieza del sector, por decirlo de alguna manera. Uno solo difícilmente se puede afrontar a esa situación a menos que esté dispuesto a pagar un coste muy importante. Pero me sabe muy mal lo mal que se lo pasa a los funcionarios honestos que tienen que ver. Estoy recordando ahora, por ejemplo, una amiga que tenía que sancionar a las empresas. Era una persona muy honesta por cuestiones de que la normativa laboral no la cumplían, por ejemplo, el tema de accidentes, el tema de tal, ¿no? Y decía, es que le tengo que quitar la sanción. Dice, ¿por qué? Porque si no se la quito yo, se la quita mi jefe. Dice, pero bueno, yo he optado por una solución, que la quite mi jefe, que lo haga él. Pero no es fácil, ¿eh? O sea, ahí hay un problema ético que hay que reflexionar mucho y que ese diálogo así individualmente es imposible. Eso está ahí metido en la estructura y hombre, las instituciones tienen que cambiar antes. De hecho, lucha contra la corrupción. Si no se puede hacer desde dentro, a veces conviene hacerlo desde fuera, pero uno siempre está en unos equilibrios difíciles, ¿eh? O sea, no quiero menospreciar el problema porque lo es. A nivel individual, las soluciones son difíciles, ¿no? A veces si a uno le crean muchos problemas, pues bueno, y tiene opciones de cambio, vale, pero muchas veces lamentablemente eso no sucede. Y a propósito de lo público, Soraya Salinas pregunta, desde esa búsqueda de transparentar y construir los espacios públicos más equitativos, ¿cuál sería el rol de la mujer dentro de los espacios públicos? Pregunta Soraya Salinas. El rol de la mujer es muy importante y cada día está tomando más importancia. La mujer en general es, bueno, yo siempre digo lo mismo. Cuando nosotros llegamos, vosotras ya volvéis. O sea, tú estás en una reunión, hay mujeres, hombres y mujeres, las mujeres hacen clac, 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 se miran entre ellas, todas saben lo que hay que hacer. Y los hombres estaban allí diciendo, bueno, ¿dónde vamos ahora? ¿Qué pasa? Nadie se ha enterado de nada. Entonces, el rol de la mujer es persistir en lo que ya se está haciendo. O sea, no dejarse robar espacios, crearlos, generarlos. Y además, ese rol acogedor, de empatía, de feminizar un poco el mundo, yo creo que eso es importante. Eso en los últimos años lo hemos ido aprendiendo. Y luego te tienes que cuadrar, ¿eh? Yo recuerdo, yo que tengo una cierta edad, recuerdo la bronca que me pegaron en Copenhague. Me estábamos viendo una escuela de secundaria y no sé, estoy hablando de muchos años para atrás, muchos. No voy a decir los cuántos porque se me va a notar la edad del todo, ¿no? Estábamos allá y estaban explicando pues las distintas clases, las distintas materias, y una de ellas era cocina y tareas del hogar. Y yo hice el chiste fácil, machista. Eso será para las mujeres. Pues me vino la feminista de turno en aquel momento, me pegó una bronca en inglés allí delante de todos, que aún me acuerdo. ¿Me explico? Me lo aprendí, pero de memoria, ¿eh? De que no había que ser impertinente y en esas situaciones. Es decir, hay una actitud que hay que potenciarla, que hay que defenderse y que yo creo que las mujeres, en términos generales, estáis muy en el camino correcto, ¿eh? Y que debemos aprender muchísimo. Y que tengo una amiga que ha hecho una tesis doctoral sobre liderazgo femenino y queda como demostrado científicamente que, cuidado, que las neuronas van muy para allá, y la prueba es que las carreras muy feminizadas hoy día de alto nivel, no sé, en un hospital de aquí de Barcelona este día me estaban diciendo que el 65% son doctoras.
En la judicatura aquí también. En fin, hay muchas carreras y muchas arquitectas muy buenas. Por lo tanto, yo diría, hay que seguir. Y la perspectiva de género, que nos ha costado entender, por lo menos a mi generación, hay que continuar con ella. Trabajar siempre a partir de visiones complementarias, ¿no? Carlos Rico nos lanza la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted, doctor Redorta, de la afirmación? Los conflictos se generan por intereses de grupos de poder que no producen nada y viven quitando el resultado del trabajo de los ciudadanos. En consecuencia, para no tener conflictos, ¿se debe propender a la desaparición de dichos grupos de poder? No. Y no por lo siguiente, porque el poder no desaparece nunca. El poder está en el centro de la interacción social y es un concepto tan importante como lo puede ser la escasez en economía o la energía en física. Por lo tanto, el poder no desaparece. Lo que se puede es minimizar, regular, buscar una relación más simétrica, etcétera, pero eso que además siempre tiende a desequilibrarse, ¿eh? Pero no pensar, excepto casos puntuales, hay grupos de poder económico, etcétera, bueno, pero cuidado con eso. A veces es mejor aprovecharlos, otras veces hay que enfrentarse, porque, bueno, pues la historia demuestra que la Revolución Francesa se hizo por algo, por decirlo de alguna manera, ¿eh? La Revolución Francesa se hizo por algo, pero el poder no se puede pensar de esa manera. He hecho un no muy rotundo, pero es que es así. Es decir, hay que hacer una reflexión profunda sobre eso y ver cómo se aborda, ¿eh? En eso a veces los caminos indirectos a veces pueden ser mejores. Por ejemplo, la desobediencia civil. Es un campo que está poco trabajado y se sabe mucho. Se sabe mucho de desobediencia civil, pero no estamos educados en la desobediencia civil, porque estamos educados en la obediencia como fruto y ejercicio del poder establecido por los grupos dominantes. No sé si contesto, pero... Vamos. Javier Antonio Márquez García hace una pregunta muy concreta. ¿Cómo define a la paz en un planteamiento de convivencia pacífica? La paz no es solo la ausencia de violencia. La paz tiene que ver con el desarrollo. La paz tiene que ver con el estar bien juntos. La paz es inteligencia colectiva, es cooperación, es saber ayudarnos los unos a los otros, tener el principio de reciprocidad, que si yo te hago esto a ti, tú me lo harás a mí, en el bien y el mal. Por lo tanto, voy a minimizar el mal y a maximizar el bien. El mal no podemos eliminarlo, pero sí podemos minimizarlo. Por ejemplo, estos días estamos celebrando los 10 años de la guerra de Siria. Digo celebrando por decir alguna cosa. Bueno, es una guerra pues, que ha matado a 500.000 de personas, 5 millones de refugiados, ha destrozado un país, etc. Bueno, y eso, solo un hombre, solo es el Assad es el que está al frente de esto. Las revoluciones árabes, ¿por qué no han triunfado? Es que hay una serie de reflexiones que hay que hacerlas en esta hora histórica, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Luis Resini hace la consulta con un planteo de contexto. En muchos procesos de diálogo, las propuestas, sugerencias, opiniones, a veces se pierden, se diluyen o se distorsionan, porque no se aplican métodos adecuados de sistematización, recopilación y difusión posterior de la información generada. ¿Qué nos recomienda en estos casos? Pregunta Luis Resini. No, que hay metodología y que se aplique bien. Si se aplica bien no se pierde nada, ¿eh? O sea, luego hay que hacer una ponderación de lo que es viable, de lo que es menos viable, etcétera. Pero si la metodología se aplica bien, se pierde poca cosa, esta es la verdad, ¿eh? Pero claro, si no se aplican bien, pues claro, las cosas tienden a diluirse, es decir, tienden al caos, tienden a disolverse, ¿eh?
Bien, Dante Marcilí nos dice, ¿cómo el ciudadano puede abordar y actuar en las crisis políticas y sociales generadas por el abuso de poder? ¿Qué acciones se pueden tomar para desmontar o influir el abuso y desmontar el abuso de poder? ¿Puede el ciudadano intervenir sin poner en riesgo su integridad? Pues bueno, ese siempre es un dilema de respuesta individual, pero yo aconsejaría la lucha no violenta, que sufres, porque sufres, pero haces el menos daño posible. Y ahí hay teorización importante. Y ahora voy a sacar un libro este mes, tenía que estar aquí ya, que es cómo abordar los conflictos estructurales, que es donde están los temas de los abusos de poder. Y ahí en un anexo hay toda una serie de reglas, consejos y tal, vinculados a la desobediencia civil. Yo creo que serán útiles, o sea que si me lo recordáis el mes que viene, pues os digo dónde está publicado y dónde aparece y tal. Creo, tengo aquí el original, pero falta, sale de la imprenta, me parece que es el día 26 de este mes. Gracias por el dato, doctor Redorta. Miguel Salazar pregunta, ¿cómo se dialoga y se soluciona un conflicto, por ejemplo, como un país como la República Argentina, que tiene una deuda con el FMI y los intereses y el cumplimiento de sus obligaciones contraídas conllevan pobreza para los ciudadanos? Revelándose, ¿cómo decirlo? Es decir, uno solo no puede, pero es que Argentina lleva... Yo tengo muchos amigos en Argentina, he estado varias veces en Argentina. Tengo unas reglas por aquí. Hay un tío que lo estudió esto en economía del desarrollo, que dice, para que se restablezca el imperio de la ley en un país pobre, y Argentina es un país rico, pero vamos a decir que lo hayan arruinado, las etapas son las siguientes. 1. Es indispensable reducir la violencia. 2. Es preciso proteger los derechos de propiedad. 3. Hay que imponer limitaciones institucionales al gobierno. Y 4. Hay que prevenir la corrupción en el sector público. Esto es un camino muy largo, pero si lo dicen los sociólogos será por algún motivo. Yo recuerdo que mi hijo estuvo en Malawi, en África, ¿no? Y me decía de regreso, dice, si a mí me dicen manda y arregla el país, no sabría por dónde empezar. Son conflictos estructurales pero hay muchas situaciones puntuales. La historia tiene unos giros de guión, unos cambios que nos sorprenderían. Es decir, a veces aparecen situaciones nuevas, situaciones distintas. Yo es que soy optimista por naturaleza, ¿no? Y entonces, claro, me creo que esto va a cambiar y que va a cambiar a mejor, siempre, dijéramos, ¿no? Y si no, será mañana. Los que trabajamos en conflictos, no se ha resuelto ahora, se resolverá más tarde. Y que no se ha resuelto más tarde, bueno, pues mañana. Pues qué, pues dejémoslo reposar. ¿Y qué? Insistir, persistir, etcétera, ¿no? Argentina, pues ha sido una nación que la corrupción le ha hecho mucho daño. Mi abuelo estuvo de inmigrante en Argentina y yo tengo imágenes de pequeño de lo rico que era Argentina, los graneros, lo que exportaban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo Argentina ha ido ahí? Pues, en fin, no te dejan hacer, en fin, el sistema tiene una serie de mecanismos, se asocia con las élites y en fin, y ahí estamos. Bien, Raúl Solano pregunta, ¿cómo lograr que una sociedad en progreso como Bolivia logre un trabajo en equipo para así lograr salir de la crisis actual? ¿Lograr un trabajo cómo? No te entendí ¿Cómo bien. lograr que una sociedad en progreso como Bolivia logre un trabajo en equipo para salir de la crisis actual? Pues yo diría, mire, lo de Mao Zedong. ¿Y qué es lo de Mao Zedong? Es una leyenda urbana, espero, no lo sé si fue así. Mao Zedong dice que cuando se encontró frente a las grandes montañas del Himalaya en su guerra de conquista frente a Chiang Kai-shek, en aquel momento,
Le dijeron, oye, viene el invierno, no podemos seguir, la montaña va a nevar, no, lo hemos de dejar aquí. Y entonces parece ser que Mao dijo, no, vamos a cruzar. ¿Pero cómo vamos a cruzar? Pero vamos a morir todos. Dice, no, no, no. La solución, ¿cuál es? Dice, vamos a rebajar la montaña. Dice, ¿pero cómo vamos a rebajar la montaña? Dice, mira, es que yo ahora cogeré un pico y una pala y me pondré a bajar la montaña. Y luego mis hijos, y luego los otros, y luego los otros. Y yo sé una cosa segura, la montaña no va a crecer y nosotros la vamos a rebajar. Es una anécdota exagerada, cuenta la historia, dijéramos, ¿no? Pero lo cierto es que cruzaron. Les costó, tuvieron un coste, tuvieron no sé qué, ¿no? Por lo tanto, la actitud, yo diría que el movimiento se demuestra andando, que hay que ponerse en marcha en el camino, hay que aprender a tomar trenes en marcha, hay que ser un poco oportunista, pero tener orientación de hacia dónde van las cosas un poquito, ¿eh? Pero sin acción no hay solución. Esta es la... Es decir, solo con reflexión, solo con especulación, no vamos muy lejos. Perfecto. Antes de que continuemos con las últimas 3 preguntas, porque ya el tiempo se va agotando, se ha compartido en el chat precisamente el link para hacer la evaluación de la presente sesión, que les hemos dicho, no va a tomar ni 20 segundos de poder responderla, así que les voy a pedir a las y los participantes de la cátedra que puedan hacerlo. Bien, tenemos una pregunta muy de coyuntura que la hace precisamente nuestro colega Cristian Miranda y dice, buenas noches, Joseph. En Tarija atravesamos un conflicto para escoger a nuestro gobernador, ¿no? Para escoger, elegir al gobernador. Para elegir, ¿no? Hemos salido de elecciones subnacionales y en Tarija va a ir a segunda vuelta. Pero la gente tarijeña apoya a uno y a otro. ¿Cómo explicarles o exhortar a que pueden pensar quién será mejor candidato, dejando de lado colores para escoger a la mejor opción para nosotros y para el crecimiento de Tarija? Es que esto lo tienen resuelto las organizaciones empresariales. Un director general no lo eligen así por votación de la plantilla. Lo eligen por los criterios técnicos, unos requisitos que tiene que tener, un currículum que tiene que tener, es decir, por méritos. Lo suyo sería por méritos. Y todos tenemos méritos. Pero unos somos más capaces de hacer unas cosas y otros son más capaces de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, los sistemas, digamos, de democracia representativa no son sistemas de democracia participativa. Entonces, si hubiera más participación, este problema no se daría. Buscaríamos cuál es el mejor para resolver esto, no quién está más apoyado. Entonces, cuando el marco mental es uno y eso no resuelve el problema, hay que cambiar el marco mental. Perfecto. Las últimas 2 preguntas. Ahí voy con la consulta desarrollada por Jorge Paul Copairusta, ¿no? Que dice, según la afirmación de que cada grupo social tiene su verdad, ¿realmente estas partes en conflicto cambian esas verdades eficientemente o de hecho en el largo plazo después de acordar el diálogo? No, sí, cambian. Porque hay una serie de mecanismos que están bien estudiados, que es todo, es decir, ¿por qué? Vamos a decir, un ejemplo que no tiene ahora absolutamente nada que ver con esto. ¿Por qué hemos entrado en una secta? Pues porque hemos cambiado de opinión. Hemos cambiado de opinión y ahora aquello que no nos decía nada, ahora nos ha dicho todo y ahora esto me da sentido. Las cosas es que te den sentido, dijéramos, ¿no? La publicidad, toda la publicidad, pretende que en un anuncio de 30 segundos tú te compres un coche y tomes una decisión que vale miles de bolivianos. Por lo tanto, sí se cambia. Ahora hay varias formas de cambiar. Todo eso se estudia en persuasión, todo eso se estudia y en fin, y digamos que se obtienen resultados. Sin la publicidad no tendría ningún sentido. El diálogo, hay experiencias que te marcan mucho. Por ejemplo,
yo tuve la oportunidad de participar en un diálogo que estaban objetores de conciencia militares y el general francés que dirigió el bombardeo en la guerra de Bosnia, por la OTAN. Este hombre dirigió el bombardeo, la guerra se terminó y luego él se jubiló y dijo: me voy a dedicar a cuestiones de paz. Porque, sí, se sentía mal. Yo he cumplido como militar, pero realmente la última etapa de mi vida, pues no. Estaba ahí ese, y estaba además unos militares españoles muy bien formados, gente de Estado Mayor, gente que no solamente eran militares, sino que además tenían carreras, pues unos de Derecho, de Ingenierías, de Filosofía, o sea, gente de mucho nivel, ¿no? Y entonces ver el acercamiento entre los objetores, que eran 3 o 4, y los militares estos, en presencia de alguien que había vivido la guerra, y decir: han tenido que pasar 30 años para que podamos dar estos 30 pasos que nos separan, ha sido bonito, ha sido brillante, y démonos la mano. El ambiente era electrizante. El ambiente era electrizante. Y recuerdo que la transmisión, por ejemplo, a la generación siguiente del bombardeo de Guernica, que es una población que fue bombardeada en el norte de España, en el País Vasco, ¿no? Gente que había reprimido todas sus emociones durante todo el franquismo, etcétera, etcétera. Explicarlo cómo le habían bombardeado su casa y cómo se hubo de enfrentar a un teniente del ejército fascista español, porque era así, diciéndole la otra que mire lo que están haciendo los otros. Y no, usted, en fin, me dijo de todo. No sabe que yo la puedo detener, decir sí, pero antes lléveme delante de Franco, que le voy a decir lo que pienso. Es decir, hay un tema de actitudes, hay temas que se van resolviendo. A la larga, fíjese el movimiento de objeción de conciencia. Empezó uno, que por cierto vive cerca de aquí, ahora tiene 70 y pico de años, pero luego al final se suprimió la ley de servicio militar. Yo no sé si me voy mucho por las ramas, pero no. Claro, cuando las preguntas son genéricas, pues tiras mano de lo que te parece. Sí, y yo creo lo interesante de las preguntas es que han provocado diferentes consultas con un abanico de posibilidades, así que muchísimas gracias, tanto a quienes han preguntado como por sus respuestas, doctor Redorta. Marcelo Flores dice: hola Joseph, saludos desde Tarija, soy Marcelo Flores, quería preguntarte qué clase de políticas podríamos realizar para volver a reactivar la economía de nuestra Bolivia, siendo un país de muchas etnias y diversidad de culturas. Pues yo diría, primero, muchas etnias, mucha diversidad. Esto es riqueza, primera cuestión. Y hay que partir de eso. No que es un problema, sino que es una solución. Fíjate, un ejemplo. Yo tengo un hijo que es ingeniero. Ahora que había de empresa, trabajaba en una empresa en Francia. Era una multinacional alemana instalada en Francia, en un polígono de estos tecnológicos. Él es ingeniero de sistemas y tal, y donde se entendían en inglés. Y me decía: papá, ha sido lo que es como si no, en mi empresa, entre un ingeniero indio y un ingeniero francés, mira que los franceses tienen fama de ser ellos muy chauvinistas y tal, se quedarán con el indio. Digo, así, digo, ¿y eso por qué? Dice, porque aporta diversidad. En igualdad de condiciones aporta nuevos puntos de vista sobre lo mismo. Ya cuando las empresas de primer nivel, perdón de nuevo, empiezan a valorar que la diversidad es una riqueza, que hay que ver las cosas desde distintos ángulos, etcétera, estamos en algún camino. Y en Bolivia eso se tiene que ver como una riqueza. Y hay que hacer esfuerzos en ese camino. Y hay que valorizar la diversidad. En la uniformidad no se aprende. Perfecto.
Orlando Tejerina saluda y felicita a su persona por la exposición y a los organizadores también, y pregunta, respecto al diálogo sectorializado, dice, ¿qué pasa si un tema a resolver como es del sector del transporte público, ¿no? Sube los precios de los pasajes, ¿no? Y los transportistas consideran que es un tema solamente de ellos y que no compete a la población usuaria. ¿Cómo se debe dialogar? ¿De qué manera se puede entablar un proceso de diálogo sobre esta temática? Se puede y se debe. Se puede y se debe. Porque el usuario es el actor principal. Se puede y se debe. Que sea más duro, porque todas por ejemplo, las huelgas, las reclamaciones en el transporte siempre han sido muy duras históricamente, en todos los países. En todos los países. Pero es que los temas de transporte se han dejado apurar mucho siempre. O sea, son conflictos estructurales que se cronifican y luego emergen, ¡pum! Ya está, ¿no? Pero se puede y se debe, los usuarios deben participar. Es que la participación es un valor, es que la democracia debe ser participativa en su esencia. Correcto. Bien, Jenny Martínez, a propósito de lo que nos contó su experiencia en Guatemala, pregunta, ¿qué enseñanzas se pueden recuperar del proceso de paz en Guatemala que seguramente requirió de un proceso de diálogo entre partes con intereses diametralmente opuestos? No, no era ese el caso. El caso era un partido que empezó muy bien porque yo tenía que ir a dar una capacitación a Guatemala y me dijeron, no queremos que nos vengas a capacitar, queremos que vengas a resolver el problema. Era un partido político determinado, la directiva, y estaban mitad y mitad, 7 y 7. Y voy, y me acuerdo de esto hace años, mi mujer dice, ¿pero vas a ir? Digo, sí. Digo, ya vas, te digo una cosa, lo voy a resolver. Pero bueno, ¿cómo puedes estar tan seguro? Pues fácil, pero encima fácil, digo, sí. Porque hay intereses, lo que llamamos intereses supraordinados. Si no se ponen de acuerdo, perderán las elecciones. Entonces, no sé cómo, pero se pondrán de acuerdo. Entonces, en el caso mío, no era ese proceso de paz, es otra historia, hay que decirlo, que cada país tiene sus propias dinámicas, aunque hay en Latinoamérica y en el mundo hay mucha dinámica común, dijéramos, pero no era el caso del proceso de paz de Guatemala, era, ya digo, una cuestión puntual con un partido político que además estaba en el poder. Bien, ya para ir cerrando, les recordamos del llenado del formulario. Mucha gente ya lo ha hecho, pero a quienes no, por favor, háganlo. Así registramos además su participación. Y esta ya sería la última pregunta. La desarrollamos a través de Magda Calvimontes, que dice, durante mucho tiempo avanzamos en programas y proyectos sostenibles, pero en verso. ¿Por qué no se convirtió a las comunidades campesinas ni indígenas en gestores de su propio desarrollo? ¿Cómo a través del diálogo podríamos generar una nueva visión de todos los actores de poder público y las universidades de hacer sostenibles las inversiones que se realizaban, en especial en el área rural? Pues eso va al nudo de la cuestión. El tema casi siempre es cómo, porque ya lo entendemos qué, pero sobre todo, yo diría, el precio de los prejuicios se paga. Yo hice un viaje de Santa Cruz a La Paz en el 2008 y al lado mío, en el avión, venía una personalidad boliviana importantísima, era presidente mundial de un área de la medicina. Bien, y en aquel momento, 2008, ya os situáis toda la situación, Evo Morales, en fin, etcétera, 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 el movimiento indigenista y tal, ¿no? Y es que aquel hombre no entendía nada. Pero si hace 2 días estaban ahí en la selva, si es que ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo? ¿Pero qué se creen? Si no saben nada. Claro, entre este señor, que era una autoridad mundial en su especialidad, pero no era una autoridad mundial en comprender el mundo. ¿Me explico? Se precisa un cambio, hay que desmontar mucho estereotipo y mucho prejuicio. Mucho estereotipo y mucho prejuicio.
Y eso es importante, una lucha, ahí sí que digo lucha, y no dejar pasar nada en ese sentido. Y hay que saber ponerse en su lugar. Y la gente que ha sido maltratada, pues claro, tiene una indefensión aprendida, que decíamos antes, ¿no? Ya, no, que no me maltraten más. ¿Mm? Perfecto. Bien, ya estamos cerca a las 9:20, cerca a las 2 de la mañana, usted, doctor Redorta, entonces ya no vamos a usar. Quiero agradecer profundamente en este caso a quienes formularon sus preguntas. Hemos tenido casi 40 preguntas y ha sido muy difícil poder leerlas todas y transmitir las mismas para poder llegar con las respuestas. Muchas se han quedado como preguntas. Nuestro compromiso es precisamente sistematizar estas preguntas y en lo posible, ¿no?, contribuir a su respuesta, ya sea a partir de nuestros expositores o a partir de la expertise o de espacios de diálogo que vamos a ir precisamente reforzando y conformando. Entonces, muchísimas gracias por sus preguntas a cada una y uno de ustedes, y doctor Redorta, a usted por su respuesta siempre oportuna, siempre transparente y siempre con mucho, mucho sentido. Vamos a cerrar entonces esta primera sesión de lujo, ni duda cabe. Ha sido un gusto compartir y acompañarles en este momento, decirles que en cada sesión de las 12 que tenemos, o por lo menos las 11, vamos a tener precisamente a una persona del movimiento Tarija Dialoga como moderador o moderadora de la sesión. Entonces, nosotros como entidades que estamos apoyando esta iniciativa, IDEA y UNIR, estamos absolutamente satisfechos y contentos. Muchísimas gracias a la Universidad Juan Miguel Isael Saracho, a la Universidad Católica, un saludo fraterno a Francisco Varas, que se ha sumado también a la sesión, a la doctora Gamboa, al ingeniero Tejerina, a todo el equipo, a Israel, a Talía, quienes son parte de los artífices de lograr precisamente este encuentro de manera sostenida durante el próximo mes. Será un tránsito, ni duda cabe, maravilloso, un tránsito de mucho aprendizaje, pero de sentar las bases de un diálogo sostenido y de proyección nacional. Gracias, doctor Joseph Redorta. No sé cómo se ha sentido usted. Adelante, por favor. Déjenme que les diga que yo, en fin, me apasiono muy fácilmente con estos temas. Yo me lo he pasado extraordinariamente. El tiempo no cuenta en estas situaciones y solo puedo decirles una cosa: animarse, acción, acción y acción. Venga, adelante, Tarija. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches. El día miércoles nos veremos a las 19 horas en punto. Como vemos, estamos empezando súper puntuales porque tenemos también horarios que cumplir. Así que muchas gracias a cada una y uno de ustedes. Un abrazo fraterno, mucho cuidado, mucho respeto, mucho amor para cada uno de ustedes siempre. Sí, y nos disculpamos por aquellas personas que no pudimos leer sus preguntas. Ya el tiempo nos está pasando, pero gracias por su iniciativa y gracias por su presencia. Sergio, un placer haber conducido. Alfonso, hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Que esté muy bien. Gracias, doctor Redorta. No me tienten, que vengo a Tarija. Que le esperamos con vino y algo más. Muy bien. Voy a salir con permiso, ¿eh? Perfecto, ¿Vale? adelante. Que le vaya muy bien. Gracias.